Bueno, estamos ya nosotros. No avisaron nada, ya estamos acá. Hola, Enrique. Estamos. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo Está anda? hablando con todo acá, estaba muy Sí. relajado. Bueno, vamos rápidamente ya a nuestro brevísimo monólogo antes de arrancar. Hoy todo el mundo estuvo hablando del caso de la señora Moria Kazan, la actriz argentina que ustedes saben que vino al país porque tenía un caso pendiente. En realidad el famoso tema del robo de las joyas ya se finiquitó en el ámbito privado, es decir, entre el propietario... ¿Qué es eso? La música de Moria. ¿Ah, sí? ¿Que Sí, tiene su música? cortina. Cuando yo me muera, no quiero llanto ni pena. Radá. Bueno, el tema es el siguiente. A ver, ya O se le definió, cambiamos. decía yo, no, está bien, poné. Suavecito, suavecito. Se definió en el ámbito privado esto ya entre el propietario de las joyas y creo que el representante de la señora Kazan. Vamos a hablar hoy con uno de los que era abogado de Moria Kazan, que de muy mal gusto lo sacaron del caso, digamos, en un mensaje por WhatsApp, una cosa extraña. Pero bueno, vamos a hablar después más del tema. ¿Pero a qué quería ir? Por supuesto se robó robó el espectáculo porque, bueno, la señora Kazan, ustedes saben, el espectáculo es su rubro. Y donde va siempre genera mucho interés. Y hay también un poquito de morbo, porque terminó en una comisaría de mujeres, la trasladaron ahora al Buen Pastor. Honestamente no sé si correspondía de tanto rigor, porque en realidad vino para cerrar un caso, ya el caso está cerrado en el ámbito privado, hay que cerrarlo en el ámbito de la fiscalía, pero el caso está muerto. Se complicó un poco porque le encontraron creo que tenía 1,6 gramos de cocaína en la billetera cuando iba a entrar a la penitenciaría. Está dentro del límite que se permite para consumo. Ustedes saben que en Paraguay el consumo de droga no está penado. Está penado el tráfico de la droga, la comercialización de la droga, pero no el consumo. ¿Pero a qué quería ir? Hacemos todo este espectáculo en torno a un caso que es relativamente menor. Sin embargo, hay otra gente que está en escándalos mucho más grandes y que nos afectan directamente porque tiene que ver con el robo de dinero público y que hasta hoy, por ejemplo, ni siquiera se les puede seguir el proceso porque o no fueron desaforados como corresponde, como varios parlamentarios, o la Corte Suprema de Justicia está dejando que duerman los expedientes. Y le doy un caso concreto, justicia electoral, escándalo. Escándalo en la justicia electoral de cómo se está robando la plata. Vimos en estos días una serie de publicaciones, el diario Última Hora hizo una investigación realmente espectacular sobre cómo algunos amigos de un ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Ramírez Zambonini, tenían a la mujer, la exmujer, la ex-exmujer, los parientes de cada una de sus respectivas parejas sentimentales, el cocinero, el chofer, hasta el perro estaba anotado en la justicia electoral. Bueno, resulta que ese caso no puede avanzar porque los abogados de la defensa, en realidad todavía ni siquiera hay imputaciones ni acusaciones, pero ya los abogados recusaron a todos los fiscales. No es que recusaron a uno que está investigando, no. A todos los del Departamento de Delitos Económicos, creo que son en total 14, 14 rechazos antes de que siquiera tomaran el caso. Esto está en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué hace la Corte Suprema de Justicia? Nada. Está ahí el expediente. O sea, ahí no hay trámite, no hay celeridad. Y quería vincular esto con lo que está pasando con la FIFA. Ya hicimos mención antes y es muy importante entender cómo debería funcionar la justicia. En los países desarrollados no hay que engañarse. Si vos tenés plata, también tenés más posibilidades de enfrentar un proceso judicial. ¿Por qué? Y porque te podés pagar el mejor abogado del mundo. Y obviamente no es lo mismo tener a un abogado defensor de reos pobres y ausentes que tener al mejor abogado de Nueva York. Sí, hay una diferencia. Pero la justicia tiene el mismo rigor contigo que podés tener el mejor abogado del mundo que con el que tiene un defensor de pobres, de reos pobres y ausentes. Lo que está pasando con la FIFA es aleccionador, porque estamos ante personas que gozaban no solamente de prestigio, de alguna manera de impunidad. Nadie creía que estas personas pudieran ser procesadas por un supuesto caso delictivo. Algo que fuera una cuestión, digamos, infragante, mataron a la mujer. Si no, nadie se imaginaba, y menos sobre hechos de corrupción vinculados con la administración de ese negocio espectacular que es el fútbol. Bueno, ahora está pasando. Hoy, el señor Juan Ángel Naput
expresidente ya ahora de la Conmebol, alguna vez presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, una persona de un poder tremendo en Paraguay, tuvo que ir ante un juez en Estados Unidos, ya fue extraditado, estaba en Suiza, ustedes saben que lo detuvieron, él decidió, bueno, ¿para qué le voy a dar vuelta? Igual me van a extraditar, fue hasta los Estados Unidos y el juez le impuso una fianza de 20 millones de dólares, 20 millones de dólares. Mañana, a primera hora, tienen que depositar el dinero, cash. Ahí no es bienes, cash. Si no lo hacen, el hombre vuelve otra vez a prisión. Por si acaso ya le casaron el pasaporte a él, a la esposa, a la hija, a todos los que estaban ahí dando la cara por el señor Naput. Esto no es una cuestión contra Naput. ¿A qué voy? La justicia es dura y es rigurosa con todos. No importa todo el dinero y el poder que tengas. Esa es la lección que tenemos que aprender del primer mundo. Siempre Naput o quien fuere va a poder pagar el mejor abogado que su dinero le permita y los mejores abogados siempre suponen una ventaja. Pero ahora a la hora de la verdad, la ley es la misma para todos. Ojalá en Paraguay tuviéramos el mismo criterio. Un show espectacular con la señora Moria Kazán para un caso que en realidad ya se resolvió en el ámbito privado y es un trámite casi burocrático el que se tiene que hacer, pero hoy esta señora se tiene que comer la noche en la penitenciaría de mujeres, cuando podría haber estado seguramente en la casa de alguno de los abogados con una prisión domiciliaria. Durísimos con esta mujer que vino acá. ¿Por qué? Porque es show. Sin embargo, hay una cantidad de parlamentarios que están viendo probablemente el programa desde sus casas y ellos sí tienen serios casos porque se robaron dinero nuestro. Tenemos gente de la justicia electoral que probablemente también estará viendo el programa desde sus casas y a quienes no podemos investigar porque la Corte Suprema de Justicia no es capaz todavía de casarle en tal caso la matrícula a abogados que están recusando a fiscales que ni siquiera fueron todavía designados para investigar el caso. Esa es la diferencia, señores, entre una justicia seria y este cachivache que tenemos acá. Señores, esto es políticamente incorrecto. Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Full 92 aditivada de barcos y rodados. Bueno, voy a saludar ya a los integrantes de esta mesa. Señor Cativelli, ¿cómo le va, caballero? Por favor. ¿Qué tal, señor? Toto ¿Cómo está? González. Tanto tiempo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, don Luis? Los extrañaba, ya nos vimos toda la mañana, en fin. Imagínate Lo lo que es. veremos A prontamente. mi señora no la vi todavía desde que me levanté hoy temprano. Usted Suerte ya para lo- ella, ¿verdad? bueno. Suerte para ella. Ojalá tuviéramos la suerte tú, Y lo peor es que de ustedes no me puedo divorciar. Bueno, Sí. les cuento que hoy vamos a estar hablando con el ministro de Hacienda. Creo que va a ser uno de los programas más importantes que hemos tenido porque en realidad lo que define todo es la economía. Te va bien, te va mal, eso define tu estado, tu humor, salvo la salud, ¿verdad? Sí. Pues si no, después todo, Lo ¿verdad? está trayendo Ernesto. Están viniendo juntos de... Sí, del porque edificio, recién volando, hace sí. segundito estaba en la inauguración del World Trade Sí. Center. Lo agarró a la salida. Estaban... Vuela el ministro de Hacienda, es increíble. Bueno, a ver, hablemos de la semana, Bueno, Cativelli. vamos a hablar en realidad de lo que ya está viniendo porque el lunes tenemos cumbre del Mercosur. Ah, sí. Va Y a huelga de empezar- las centrales obreras. Sí, y huelga de las centrales obreras, no se llegó a un acuerdo con las tripartitas. El domingo reunión de cancilleres, el lunes reunión de presidentes. Hay 5 por lo menos confirmados. Maduro, en principio el embajador Alfredo Murga de Venezuela dice que viene. La gran pregunta es si se van a ver la cara Macri y Maduro, porque va a ser un round interesante ya que Macri había pedido que se aplicara la cláusula democrática del Cierto. Mercosur, aunque después se echó para atrás. Bueno. Es más, creo que ya anunciaron que Macri va a pedir la libertad de los presos políticos en Eso Venezuela. seguro, por eso hay que ver la cara con la que se encuentran. Macri hace entonces su debut internacional en Paraguay. Interesante porque va a ser su primer viaje como presidente ya en funciones de la República Argentina. Un gobierno que se estrena, un hombre que ayer tomó una decisión polémica al nombrar a 2 ministros de la Corte Suprema sin acuerdo del Senado, esperando que se reinicien las sesiones. Se desató una mini crisis política en Argentina. Una crisis que hay en el vecino Brasil, donde va a estar Dilma también participando en la cumbre, en medio de un proceso de juicio político, de impeachment. Sí. Así que también va a estar ella complicada. Veremos, como decía, si viene Maduro. Un Mercosur sin muchas novedades, un Mercosur sin norte.
modo Porque fin de salvo los fondos de convergencia estructural que nos han venido, que ahora se cumplen 10 años de su aprobación en otra cumbre que se había hecho en Asunción durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos y que nos ha valido de bastante esos recursos y nos va a seguir valiendo, no hay grandes novedades, por lo menos hasta el presente, ni modificaciones sustanciales, excepto que se reoriente el Mercosur hacia su perfil más económico y comercial. Vamos a ver qué pasa, si esta cumbre lo logra hacer. Bueno, Toto González. Cosa que era una semana que estábamos entrando en modo fin de año. Reposo, no pasaba prácticamente nada. Cerro Porteño mueve el tablero, trayendo al técnico que va a encarar la próxima temporada. Hablamos del venezolano Farías, que llegó a nuestro país. ¿Qué te comiste, hoy. Farías? ¿A quién te comiste ¿A quién te vos? El comiste de la vos, famosa frase, Farías? ¿a quién Sí. te comiste vos? Un técnico que era del gusto de Chávez también, que hoy estará cantando seguramente el pajarito cerca de la olla, ¿verdad? Exacto. Porque Se era muda- un técnico se que mudan agradaba los mucho. pájaros a Cerro Porteño. Claro, Sí. ¿entendés? El pajarito de Maduro viene ahora para poder ver los partidos de Cerro Porteño. Por primera vez en la historia, Cerro va a tener un técnico venezolano, 42 años, un hombre de mentalidad ganadora, lo decían por él en algún momento el Mauriño de Sudamérica, por la forma de expresarse, por lo polémico que puede ser. Un hombre que, según los hinchas de Cerro Porteño, escuchando solamente a Farías y al que hoy va a ser manager del Club Cerro Porteño, Pedro Aldave, están para enfrentar al ISIS 1-1 solo, sin armas, a mano. Están confiadísimos por lo que dicen los directivos de Cerro Porteño y el nuevo entrenador que se presentó hoy, que va a poner manos a la obra, y vamos a tener que reconciliarnos un poco, o reconciliar un poco la figura de Farías con el fútbol paraguayo, porque estamos como que enojados, muchos, bueno, yo no, muchos están como que enojados por el tema de la selección, se va a encontrar con viejos amigos, es un tipo no desconocido para el fútbol paraguayo porque ha tenido presencias aquí con la selección de Venezuela, con el equipo de Táchira también y en otras oportunidades y ahora dirigiendo a Cerro Porteño. Bueno, muy bien. Y por supuesto lo otro en el deporte, lo de Nicolás Leo hoy, creo que hubo una confusión porque en realidad se destrabó el proceso, Exacto. pero todavía los abogados pueden apelar a la corte. Claro, en realidad lo que hace el Tribunal de Apelaciones manda a primera instancia nuevamente la solicitud de extradición. Sí. O sea, hay 10 días un juez para lo que contestar dijo eso. es soy competente y voy a analizar el pedido de extradición. Exacto, ellos Y apelaron la decisión Ahí y el está. Tribunal de Apelación dice, no señores, Tiene el juez razón. que dijo que es competente, así que competente. tendrán que atender la extradición con él. A partir de ahí ellos tienen la última instancia, que es la tercera, que es la Corte Suprema de O sea, tendrían que presentar una inconstitucionalidad contra la decisión a del partir Tribunal de de, Apelaciones. a partir de ese momento. Si eso se rechaza también, ya empieza el juez a analizar el caso. Hacer el juicio de extradición. de extradición. Que tiene otra vez un proceso a partir de ahí Claro. que Que lo pueden apelar y que puede llegar a la corte también. que hay que ser crudos en esto. Hay que ver si continúa con vida Leos para la parte final de este proceso, porque ya es un hombre de 87 años con muchos problemas de salud. Entonces, si continúa con vida, veremos con Leos el final de juicio. Y si no, la gran Grondona. Se salvó. De todas las cosas duras que escuché No. contra el pobre Leo, esto fue lo más jodido que escuché, ¿verdad? Lo quiere llevar, lo Le quiere está- extraditar al cielo. Pero es que un Le está proceso poniendo natural. plazo a su vida material, pobre 87 hombre. años. El gobierno de los Estados Unidos encima. Tantos problemas de salud que está arrastrando Nicolás Leo. Bueno, Pitoto, 87, ¿qué? Acero su 87 hoy colillo. día. Acero su colillo, si está viendo, te está mandando a la Sí, mierda, tiene no te 86. van a tratar Ese es el nunca. problema de hacer su colillo, no el mío, que tenga 87 años. Oh, qué bárbaro. Bueno, vamos a hablar después al final del Sí, programa. continuamos por con supuesto. vida. Vamos a seguir. Sobre todo vos, ¿verdad? Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa. Enseguida, invitado de lujo hoy, el ministro de Hacienda. Vamos a hablar una cantidad de temas ahí en economía, por supuesto, mucha incertidumbre. Estamos entrando como región en una situación delicada. Tuvimos viento de cola hasta ahora, con los buenísimos precios de los commodities en América Latina. Ustedes saben que muchos de los cambios políticos que se dieron tienen que ver con eso, con que entramos en un periodo de bajón, Brasil le va mal, Argentina le fue mal, Venezuela ya ni hablemos, está en el subterráneo en este momento. A nosotros no nos está yendo mal, pero no nos va a ir tan bien como nos estuvo yendo. Así que vamos a hablar enseguida de todo eso. Breve pausa, ya volvemos. Bueno, Enrique, contanos por favor quién nos apoya. Estamos presentados por Tigo. La Navidad es más que solo una época de regalos, es mucho más que eso, así que hay que aprovechar los que nos ofrece hoy por hoy Tigo, porque sos importante para nosotros. Vas a recibir un día para hablar y mensajear a cualquier número Tigo sin costo. Para recibir estos regalos, simplemente tenés que enviar la palabra regalo al 321 y Feliz Navidad. Contigo, en Tigo, el centro sos vos.
Bueno, señores, ya estamos con Santiago Peña, ministro de Hacienda. ¿Qué tal, Santiago? Gracias por asistir. Primera vez que estoy acá participando en tu programa, un honor. Así que saludos para vos, tu audiencia, Toto, Adrián. Un placer poder compartir con ustedes y hablar sobre un tema que es tan importante que muchos creen que no le afecta, pero el tema económico realmente nos afecta a todos los paraguayos y las paraguayas. Así que muy gustoso de poder compartir contigo. Bueno, voy a arrancar con algunos temas que a la gente, digamos, le interesa y mucho, aunque a lo mejor no son los temas más importantes de economía, pero arranqué como con el tema del dólar. Hay economistas que dicen que vamos a llegar a los 6.000, otros que dicen que podemos superar los 6.000, otros dicen que vamos a estar ahí cerca. ¿Cuál es la proyección que están haciendo ustedes y qué tan grave puede ser que se devalúe el guaraní con respecto al dólar? A ver, primero que nada, nosotros no estamos haciendo ninguna proyección, tratar de anticipar cuál va a ser el comportamiento del dólar. Yo creo que necesitamos una bola de cristal, es imposible, porque tampoco es posible predecir cuál va a ser el comportamiento del dólar a nivel internacional. Entonces, el día de hoy se está reuniendo la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿verdad? Va a continuar mañana. Y ahí se está hablando de un posible incremento en las tasas de interés y esto es lo que ha estado impulsando el fortalecimiento del dólar. Pero acá tenemos que ver qué ha pasado en los últimos 10 años, Luis, si te acordarás, ya por el 2002 teníamos un dólar que estaba en 8.000. Sí, me acuerdo. Y a partir de ahí empezamos a ver un mundo que vio el dólar abaratarse en todo el mundo, incluido en Paraguay. Y llevó inclusive los niveles de 3.700, 3.800 aquí a nivel local. Y a partir de hace un año, esa gran maquinaria de política monetaria, el Banco Central Americano, que había prendido un ventilador que tiraba todos los dólares fuera de Estados Unidos, apagó el ventilador y ahora está prendiendo la aspiradora. Entonces todos los dólares van de vuelta y eso hace que se encarezca en todos los países, incluido en Paraguay. Cuando vemos el comportamiento de Paraguay comparativamente con otros países, por ejemplo Brasil, vemos que Paraguay se ha evaluado mucho menos. Eso ha demostrado que la economía paraguaya tiene fortalezas mayores a las que tienen otros países de la región. Así que yo creo que eso nos posiciona bien para lo que va a venir. Vamos a ver un fortalecimiento del dólar, pero yo creo que el comportamiento a nivel local va a estar mucho más moderado y lo que estamos viendo es que esa devaluación no se está trasladando a una mayor inflación, como sí estamos viendo en otros países. Brasil, la inflación por encima del 10%, la mayor en 12 años. Uruguay ya lleva también bastante tiempo cerca del 10% y acá estamos cercanos al 3%, así que yo creo que es también el reflejo de una macro que está funcionando, que está consolidándose después de varios años. O sea, a ver, esto quiere decir, lo que le estamos diciendo a la gente es, si la tendencia en el mundo de un dólar a la suba se mantiene, Paraguay no va a estar ajeno a eso. Acá también va a subir el dólar, pero subirá menos que en otros lugares, o por lo menos, digamos, la variación no van a ser tan bruscas. Así mismo, yo utilizo siempre el ejemplo de que el dólar, o el tipo de cambio, es como la temperatura del cuerpo humano. Si el enfermo empieza a levantar la temperatura, empieza a aumentar el tipo de cambio. Si la temperatura es estable del paciente, entonces el tipo de cambio también tiene un comportamiento estable. Yo creo que vamos a ver, en la medida que la economía paraguaya goce de buena salud, vamos a seguir viendo un comportamiento del dólar mucho más estable que otros países de la región, ¿verdad? Pero al final va a ser el fortalecimiento del dólar el que va a marcar la pauta. Pero ¿qué es lo que nosotros, el mensaje que tenemos que darle a la ciudadanía? El mensaje que tenemos que darle es que el dólar tiene que tratar de afectarnos lo menos posible. Anteriormente, cuando estaba en el Banco Central, me tocó el proceso inverso, que era una apreciación muy fuerte. El tipo de cambio bajaba de manera muy abrupta y eran los exportadores los que estaban siendo afectados. Y ahí empezamos a hablar de estos contratos de forward, que es pactar el tipo de cambio de acá a 6 meses a un año. Sí. Hoy tenemos que hacer ese mismo ejercicio, pero no con los exportadores, sino con los importadores. De manera que el tipo de cambio no sea una variable, no le afecte al empresario paraguayo. Estos son problemas de mercado, que el mercado ya encontró la solución. Y la pasa a Paraguay, le pasa a Brasil, a Argentina, a todas las economías. O sea, en otras palabras, digamos, por decirlo así, al equipo económico del gobierno el dólar no le preocupa, no es su principal preocupación. Es una variable que nosotros no tenemos control. Nos preocupa, sí, porque tiene un impacto a nivel local y tenemos siempre el pedido al Banco Central que pueda administrar estas oscilaciones bruscas. Nosotros mantenemos un tipo de cambio flexible. Es bueno para Paraguay, para una economía como para la paraguaya, tener un tipo de cambio flexible y no tener que decir, no, el tipo de cambio está anclado en 2000. Eso sería realmente nefasto para la economía paraguaya. Tenemos un tipo de cambio libre, se fija por la oferta y la demanda, pero tenemos un Banco Central que interviene de manera regular, activamente, para que las oscilaciones no sean muy bruscas.
Lo que tenemos que transmitirle a los ciudadanos es que si yo tengo ingresos en guaraníes, no tengo que ir a sacar un crédito en dólares, tengo que sacar un crédito en guaraníes. Si tengo ingresos en dólares, no saque el crédito en guaraníes. Entonces, esas medidas que le van a permitir que el tipo de cambio no sea una variable que nos genera ansiedad y todos los días tenemos que levantarnos. O sea, tengan cuidado con el dólar. Así mismo. En otras palabras, tengan cuidado con el dólar. Hablemos del presupuesto. Escuché la vez pasada una partecita de una presentación que estabas haciendo y hablabas vos de que en los últimos 10 años Paraguay mejoró de manera espectacular su recaudación. O sea, el Estado recauda mucha más plata. Pero cuando analizamos en esos 10 años en qué se invirtió la plata que se recaudó, resulta que la mayor parte se la comieron los salarios públicos. 95% del ingreso adicional, los impuestos adicionales que cobró el Estado en los últimos 5 años, 95 han ido a salarios. Entonces, hemos aumentado de manera muy importante los ingresos tributarios simplemente para pagar más salarios. O sea, no mejoró nada la calidad de vida de la gente. ¿Cuál fue la institución que más recibió salarios? Ha sido el Ministerio de Educación. ¿Cuál ha sido la segunda institución? El Ministerio de Salud. La tercera, el Ministerio de Defensa. Entonces, hemos hecho gastos muy importantes y que es lo que nosotros hemos planteado que probablemente en un año más complicado, como puede ser el 2016, tenemos que ser bastante cautos. Y eso es lo que planteamos al Congreso. Y bueno, ha sido un debate muy amplio, 3 meses muy intensos con la bicameral de presupuesto, con la Cámara de Diputados, con la Cámara de Senadores. Yo creo que ha sido, el balance es positivo, en el sentido de que hemos conseguido de que la bicameral de presupuesto, que es el órgano técnico dentro del Congreso, que es la que debate y se reúne con cada uno de los presidentes de ente y ministros, no solamente respetó el tope, sino que bajó el presupuesto. Sobre un presupuesto que por primera vez en 10 años el Ejecutivo envía un presupuesto inferior al del año pasado. Yo creo que eso es un logro. Luego esto se mantuvo en la Cámara de Diputados, hizo un excelente trabajo. Lastimosamente cuando va al Senado, ahí los muchachos estuvieron bastante generosos una mañana y decidieron aumentar y recortar en temas muy sensibles como eran programas educativos como el K3 y el K4 o por ejemplo la merienda escolar para los colegios técnicos, ¿verdad? Medidas que nosotros le habíamos explicado que eran importantes que ellos puedan acompañar. Bueno, pero quiero ir a este tema de, digamos, cómo está el presupuesto. Tenemos estos 10 años, estos aumentos. Hoy el sector público no tiene nada que ver con el resto del país. Los salarios que se pagan en el sector público es como una burbuja que creamos donde hay una fantasía que no tiene nada que ver con la realidad del 90% de los trabajadores Las generalidades son siempre odiosas, Luis. Por supuesto, y yo creo que ahí hay que dentro de esa burbuja hay sectores o un sector de funcionarios públicos con baja preparación que tiene ingresos comparativamente con el sector privado muy superiores. Sin embargo, vemos en algunas posiciones, por ejemplo, director de departamento, viceministro, que comparativamente con el sector privado ganan muy por debajo. Entonces, hay un desequilibrio, un desbalance. Lo que le dicen una pirámide achatada. La base gana mucho. Entonces, y arriba... no podemos decir que todos los funcionarios públicos ganan mucho. Pero ¿cómo corregimos? Porque lo cierto y lo concreto es que hoy está ¿cuánto? El 80 y pico % de lo que pagamos 87% va a salarios. A salario. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo corregimos este problema? Porque, digamos, aparte eso es rígido, no podés dejar de pagar los salarios. No. Entonces, cada vez que vas a hacer el presupuesto, lo que haces, tenés este 85% que lo repetís en tu presupuesto del año que viene, no tenés otra. Así mismo. Y lo que te sobra es lo que ves cómo hacer para poner un poquito más en salud, un poquitito más en educación. Nuestro margen es así, salvo que aumente de manera espectacular otra vez nuestros ingresos. ¿Cómo solucionamos este problema, Santiago? Y solucionamos construyendo una carrera del servicio civil. El servidor público hoy no tiene una carrera, no hay un mecanismo que le pueda evaluar al funcionario público y decir, este es un buen funcionario público, su trabajo le reditúa a la sociedad en un servicio. Y por el contrario, le estamos muchas veces premiando a gente que no corresponde. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Evaluación de desempeño. La Secretaría de la Función Pública inició este trabajo en el 2013, identifica al Ministerio de Hacienda como el ministerio para implementar esto de manera plan piloto. Ya lo venimos haciendo, ya una realidad en la Subsecretaría de Tributación. Se ha hecho este año la segunda evaluación dentro del año que te permite identificar cuáles son los buenos funcionarios y en función a eso poder premiarlos. Esto tenemos que hacerlo para todo el sector público. ¿Pero cuánto tiempo va a llevar esto? Porque, digamos, vos tenés un pedacito del Ministerio de Hacienda que encima es uno de los ministerios más chiquitos dentro de lo que es el aparato público. Sí. ¿En cuánto tiempo se va a poder hacer esa evaluación para todo el sector público? Yo creo que se está haciendo de manera muy rápida, porque una vez que lo tengamos esto dentro del plan piloto va a ser mucho más rápido hacer a lo largo y ancho de todos los ministerios. Yo lo que siento es que
acá teníamos un problema de stock y de flujo. Stock es los funcionarios que ya tenemos. Sí, Y el flujo es lo que ingresaban. sí. Con el inicio o la implementación de los llamados a concurso y que solamente se pueda ingresar en base a concurso de mérito de aptitud, no soluciona el problema del flujo. Los que están entrando, ya sabemos Pero que siguen entran, entrando en realidad. pero entran con un mecanismo de selección mucho más riguroso que el que había antes. Bueno, pero O sea, nosotros vemos antes no había. Hoy salió el listado del Parlamento y metieron por la ventana una cantidad de gente. Cada diputado tenía algunos hasta 20 personas. Pero eso lo hicieron antes del 2013. Desde el 2013 Ya no pueden ya hacerlo. no pueden ingresar. ¿Y qué esto- hacemos con los que ya entraron? Entonces ahí tenemos el problema del stock. El stock, ¿Cómo ok. hacemos estos 200 y pico mil funcionarios que ya están? Sí. No podemos echarlos y tenemos que implementar estos mecanismos de evaluación de desempeño y en función a eso y decir, mira, a vos te voy a pagar más porque vos realmente le estás dando un servicio a O sea, la ¿esto ciudadanía. quiere decir que ya no va a haber más aumentos generales, que los aumentos se van a dar de acuerdo con esa evaluación? Así mismo, Luis. ¿Y qué pasa si en el Parlamento decide 20% para todo el mundo? Nos Y firma es- el diablo y otra es vez. el soberano finalmente, el pueblo los elige a ellos. Nuestra función y nuestra obligación es explicarle a la ciudadanía cuáles son los impactos que tienen. Y eso es lo que yo he hecho en estos 3 meses. Yo nunca he cuestionado las decisiones que ha tomado el Senado o la Cámara de Diputados, he respetado, pero he explicado cuál es el impacto que tiene cada una de estas medidas. Por ejemplo, en el tema de los docentes, que ha sido un tema muy delicado, Luis, la Cámara de Senadores aumenta para poder compensar por esta matriz o este escalafón docente, que lo que hace es a un profesor, porque tiene un año más de docencia, se le paga más, indistintamente de que sea un buen Bueno o profesor. malo. Exactamente. O sea, por el solo transcurrir del tiempo le pagamos Entonces, más. personalmente, institucionalmente, todos estamos de acuerdo que hay que pagarle más a los profesores. Probablemente un profesor tiene que ganar como un ministro de Hacienda, ¿verdad? Por la responsabilidad que tiene enorme. Pero tenemos que tener la capacidad de poder diferenciar cuál es un buen maestro y cuál es un mal maestro. Porque si no, no hay ningún incentivo. Hagamos de cuenta, y solamente para comparar, hagamos de cuenta que el día de mañana sacamos una ley que diga que todos los niños de 12 años tienen que estar en 6º grado. ¿Cuál es el incentivo para el niño que tiene 10 años de estudiar para poder pasar de grado? Claro, ninguno. Ninguno. No, claro. Y pasa lo mismo hoy con los maestros. Uno mejora su situación simplemente con el paso del tiempo. A ver, hablemos del tema crecimiento económico. Nosotros, digamos, seguimos creciendo, pero básicamente sosteniéndonos en lo que es producción agropecuaria, sigue siendo la fuerza más importante. Y hoy ese sector está debilitado porque los precios en el mercado internacional están cayendo. ¿Cómo vamos a hacer para paliar eso? A ver, Paraguay se benefició, así como todos los países de América Latina, la última década del famoso boom de los commodities. Sí. O sea, todos los países que producían alimentos fueron beneficiados. Paraguay no fue la excepción, fue en los últimos 10 años creció un promedio del 5%, los últimos 5 años creció 7%, de las economías más dinámicas. El famoso viento de cola. Sí. Ese viento de cola que lo que hacía es que nosotros, por más que no hagamos nada, Crecía. seguíamos creciendo. Claro. Y esos vientos de cola se volvieron vientos de frente. Ahora tenemos que empezar, no solamente quedarnos quietos, tenemos que correr para movernos algo. Entonces, esas condiciones cambiaron, le han afectado a Paraguay. Ya no crecemos un promedio 7% como los últimos años, crecemos 3%. ¿Cómo vamos a hacer que este cambio en las condiciones externas nos permita seguir creciendo a una tasa del 5 o del 7% que necesita este país? Porque a pesar, Luis, de que hemos crecido muchísimo en la última década, en Es los últimos 3 insuficiente. años, seguimos siendo el segundo país con el PIB per cápita más bajo Claro. de toda América Latina, solamente por encima de Bolivia. Claro, crecemos, pero venimos de más abajo. Venimos de muy Claro. atrás. Entonces necesitamos, ¿cómo vamos a crecer? No podemos desconocer que somos competitivos en el sector agropecuario. La naturaleza ha sido muy generosa con este país. Tenemos tierra, tenemos agua, tenemos condiciones geográficas muy favorables. Pero no podemos simplemente depender de la agricultura. Entonces tenemos que diversificar, tenemos que hacer otras cosas. Y es eso lo que hemos venido impulsando con el gobierno y es eso lo que ha planteado el Ministerio de Industria y Comercio con la maquila, por ejemplo. Que de tener 50 empresas instaladas con la maquila en 2 años y medio, hoy tenemos 100 empresas bajo el régimen de maquila. ¿Por qué es importante poder diversificar? Porque también estas empresas generan empleo, que es otra de las ventajas que tiene Paraguay, un enorme bono demográfico, porque no solamente tenemos una población joven, tenemos la población más joven de Sudamérica. Paraguay tiene hoy la población más joven de Sudamérica. Eso, en términos económicos, se denomina el bono demográfico, Claro. extremadamente positivo. Mucha gente... Pero si no le damos una solución, si no les capacitamos a esos jóvenes, se genera un pasivo
demográfico muy grande. Entonces tenemos que trabajar y eso es lo que venimos impulsando, la instalación de empresas internacionales, pero también de empresas nacionales, ¿verdad? Hace un rato estábamos en la inauguración del World Trade Center. Sí. Esto es el resultado del ingenio de que paraguayos hayan soñado tener algo como lo que hoy estamos inaugurando. Yo creo que eso es la mejor promoción de un país que crece. Si no tenemos paraguayos, inversionistas que inviertan, mucho menos van a venir los extranjeros. Santiago, dos cuestiones que son clave. Uno, impuestos. Hoy nosotros miramos la estructura del tema de impuestos y a diferencia de lo que pasa en Chile, por ejemplo, hoy creo que el 70% de nuestros ingresos dependen de lo que se llaman impuestos directos. Sí. Pero estamos hablando de el IVA, es decir, básicamente el impuesto que grava el consumo. Así Eso le mismo. jode más al que tiene menos ingresos, porque el que Sí. tiene menos ingresos Consume usa más. casi toda su plata para Sí. consumir. Sí. Qué sé yo, a J. Bierzi gastará el 0,0001% en consumir, el Sí. resto no. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos cambiar esa estructura y que la gente que tiene más plata pague más impuestos? A ver, hay una razón muy sencilla, Luis. En el 2004, cuando se hace una reforma, la última reforma importante impositiva, donde se decide bajar el impuesto a la renta corporativa, pero al mismo tiempo poner un impuesto a la renta personal, que somos el último país en América Latina en tener. Sí. ¿Verdad? En el 2004 ya lo pensamos. Sin embargo, tuvimos que esperar hasta el año 2012 para implementarlo. Sí. Y estamos tímidamente implementándolo año a año, pero todavía es un impuesto que es imperfecto. Ese es el instrumento. Tenemos que desarrollar el impuesto a la renta personal, que pueda gravar, el que más tiene va a tener que pagar un impuesto mayor. Entonces, yo creo que en la medida que vayamos perfeccionando, implementando este impuesto a la renta personal, vamos a hacer que esa distribución sea más equitativa. ¿Y qué va a hacer? Vamos a cobrarle menos proporcionalmente a los que menos tienen y más a los que más tienen. Ahora, no tendríamos que ser un poco también más audaces, por decir, del tema de la tierra, ¿verdad? Si tenemos el drama del latifundio todavía, gente que tiene una gran concentración de tierra, ¿por qué no aplicar un impuesto gradual? A mayor concentración de tierra pagas más impuestos. Lo mismo, el tema del impuesto a la renta personal, yo pago 10% y, no sé, por decirte, Guasmosi paga 10% también. ¿Sí? Cuando que, digamos, debería ser a mayor ingreso una tasa más alta. Totalmente, totalmente, pero de vuelta, este es un impuesto, el impuesto a la renta es un impuesto que tenían todos los países, nosotros recién en el 2012, y vamos a ir en eso. O sea, vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a eso definitivamente. Sobre el tema del impuesto a la renta, a la propiedad, después de 25 años, este año se modifica el impuesto inmobiliario, a partir del próximo año se van a cuadruplicar el precio, el valor fiscal de las tierras rurales, ¿verdad? Es un paso importante, insuficiente todavía porque cuadruplicar el precio y el valor fiscal, el rezago con respecto al precio de mercado es tremendo, pero es un avance importante y es la reforma más importante en el impuesto inmobiliario en los últimos 25 años. Yo creo que es un paso y que también va en esa misma línea, que los municipios, la gobernación, la administración central puedan gravar más o en mayor proporción a aquellos que más tienen, en términos de ingresos, pero que también que tienen en términos de propiedades. Bueno, no quiero monopolizar la charla porque seguro que Adrián y Toto también querrán hacer preguntas. Adrián. Ministro, una consulta porque usted hablaba al comienzo de la entrevista del año 2002 cuando el dólar estuvo en 8.000 guaraníes en la época de González Macri. Y claro, eso era la explicación un poco de la crisis que se había vivido con la devaluación del 99 y el del 2001 en Brasil y en Argentina. Ahora el panorama en la región sigue siendo muy poco auspicioso. ¿Y qué es lo que va a pasar? Usted se va a reunir seguramente el domingo con sus pares del Mercosur y la coordinación de las famosas políticas macroeconómicas en el Mercosur sigue sin existir. Por lo tanto, creo que el riesgo de que la crisis de Brasil nos afecte sigue siendo muy alto. Sí, así mismo, Adrián, y la verdad que es un punto excelente. A ver, Paraguay está en un vecindario muy complicado, pero ha sido complicado por los últimos 200 años. Entonces, si vemos la última crisis, la crisis regional del 2002, y la comparamos con la que hoy está viviendo la región, yo creo que hoy vemos un Paraguay totalmente diferente al que teníamos en el 2002. Yo creo que es el mensaje que nosotros tenemos que trabajar. Indistintamente de lo que pase en nuestro vecindario, nosotros tenemos que ser capaces de fortalecernos internamente para que esas vulnerabilidades sean cada vez menores. Entonces, tenemos que avanzar. Podemos avanzar también en mejorar la coordinación. Hay un ambiente de diálogo a nivel regional entre los ministros de Economía muy fluido, ¿verdad? Yo ya he hablado con el ministro de Hacienda
de Argentina, mantenemos una muy estrecha colaboración con el de Uruguay, con el de Brasil también. Entonces vamos a colaborar, pero ahí tenemos que entender que esa coordinación jamás va a reemplazar el fortalecimiento interno, que es lo que está permitiendo que hoy Paraguay crezca a las tasas que está creciendo. Paraguay va a crecer este año al 3%, es el segundo país con la tasa más alta en toda la región, en toda Sudamérica. ¿Y a qué se debe eso? Y se debe a una gestión interna que ha permitido que cuando Argentina no crece durante 4 años, Paraguay sigue creciendo. Cuando Brasil cae 4 o 3%, Paraguay puede seguir creciendo. Eso es lo que tenemos que seguir fortaleciendo. Lo que nosotros controlamos. Nosotros no vamos a poder controlar lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Brasil o lo que pasa en Estados Unidos, pero sí podemos hacer que la economía paraguaya sea cada vez más sólida. ¿Y cómo podemos hacer? Volvemos a lo mismo. Hay que diversificar la economía. Tenemos condiciones para que Paraguay siga creciendo los próximos 10 años, pero ¿cómo nos aseguramos que Paraguay crezca en 15 años, en 20 años? Y ahí entra otro conjunto de políticas que es el desarrollo de capital humano, fondo de excelencia en la educación, invertir en la educación de excelencia, enviar a paraguayos y paraguayas que vayan a hacer doctorados y maestría al exterior. Esas son las herramientas que nos van a permitir no solamente crecer los próximos 10 años, sino mucho más allá. Toto, ministro, ¿cómo le explicamos a la gente o qué es lo que la gente va a sentir el año que viene diferente a este año con la desaceleración, con el bajo crecimiento que vamos a tener? Si a mí me preguntan cuál es la diferencia del año pasado a este año, uno se da cuenta cuando llega al fin de año. No hay actividades empresariales durante el año, las activaciones de promoción y demás, las empresas que se redujeron y uno dice, bueno, este año sí está complicado. Pero a la gente, ¿cómo le explicamos que el año que viene va a sentir algo distinto a este año? ¿En dónde le va a afectar primeramente? A ver, Toto, yo creo que es importante que la gente entienda, primero que nada, que las condiciones externas, lo que le favorecía a Paraguay, hoy no le favorece. Tenemos que hacer una apuesta a aquello que nosotros desde el gobierno podemos implementar. Y yo creo que ahí ha habido 2 elementos muy importantes. Uno es la fuerte inversión en infraestructura, que la gente dice no se siente, pero la realidad es que el incremento en la ejecución de obras públicas ha crecido de manera importante. Entonces, yo no sé si hubiésemos crecido al 3% si no había esa apuesta agresiva a inversión en infraestructura. El año que viene esto no solamente se va a mantener, se va a ampliar. El presupuesto, hablábamos hace un rato, Luis, que el presupuesto del año 2016 es un presupuesto inferior al del año 2015. Sin embargo, en lo que es para obras aumenta 20%, para el gasto social aumenta otros 20%. Entonces, va a haber una apuesta muy grande en aquello que la gente siente. Obras, infraestructura y programas sociales, que es finalmente lo que le permite al Estado desarrollar esa red de protección social. Porque acá no nos tenemos que olvidar que una desaceleración económica a quienes más le afecta es a aquellos que están en los sectores vulnerables. Entonces ahí cuando tenemos que entrar con más fuerza a impulsar estos programas sociales. 2 cuestiones finales porque ya se me está yendo el tiempo que no puedo dejar de preguntar. Uno, el tema del endeudamiento, que a mucha gente le preocupa. Si Paraguay tenía una de las deudas, creo que sí, igual teniendo una de las deudas más bajas, pero la pregunta es si no estamos entrando ya en un tren peligroso y sobre todo, ¿qué rédito ha generado en materia de crecimiento económico ese endeudamiento? Bueno, primer punto, la deuda ha crecido en los últimos 2 años y medio, pero la deuda es la otra moneda de la inversión. Este país tiene hoy la menor tasa de endeudamiento como porcentaje del PIB, pero también es el país que tiene el menor nivel de inversión de toda la región. Entonces, la apuesta del gobierno ha sido una apuesta a la inversión y esa inversión se consigue a través del endeudamiento. A hoy, yo te puedo decir que tenemos el mismo nivel nominal de deuda que le teníamos en diciembre del año 2014. O sea, han pasado casi un año, tenemos el mismo nivel de deuda. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en el año 2014 hemos hecho una colocación de $1.000 millones, que es lo que ha financiado este año la ejecución de casi 600 millones de dólares en obras de infraestructura. Para adelante, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda seguir invirtiendo, pero invertir de una manera sostenible. ¿Y cómo lo hacemos? Con una regla fiscal, que nos digan qué es lo que tenemos cuál es el límite que tenemos que invertir o hasta dónde tenemos que invertir sin que ponga en riesgo esta estabilidad macroeconómica. Y es eso lo que hemos construido desde el Ministerio de Hacienda. A ver, el total de nuestra deuda con relación a toda la riqueza que generamos, ¿hoy en qué porcentaje estamos? 18%.
¿Cuánto tiene? De por ese, ejemplo? de ese 18% hay un 3% que es un bono perpetuo, o sea, eso para los no economistas... Deuda interna. No, tiene valor cero, no vence, que es un bono que se le entregó al Banco Central por la famosa Claro, recapitalización. por eso te digo, deuda Pero la interna. realidad, la deuda de Paraguay, la deuda Ah. pública es 15% del PIB. 15%. ¿Cuánto es de Brasil? Brasil tiene hoy 60%, ¿Uruguay? está también en el 60%. ¿Y Argentina? Argentina está en 40%. Ah, bueno, o sea, estamos, digamos, todavía lejos de lo que Mirá, va a pasar con ellos. Chile es el siguiente país con el nivel de deuda más bajo, tiene 19%. Ok. Y para cerrar esto, porque ya me fui, ¿verdad? Me fui con el tema del tiempo, ¿verdad? Para cerrar, ministro, pobreza, digamos, falta de cobertura del Estado. Allí, cuando entramos a mirar con los otros países, nuestro déficit es Falta tremendo. muchísimo. Mira Luis, a 2 años y medio del gobierno, si miramos, paramos y miramos hacia adelante, falta muchísimo. O sea, estamos lejísimos de donde queremos estar, pero yo creo que es importante que a veces reflexionemos y miremos hacia atrás y el camino que hemos transitado. Y yo creo que han habido avances importantes, pero no podemos quedarnos, tenemos que seguir, tenemos que avanzar en educación, tenemos que avanzar en cobertura de servicios públicos, venimos muy, pero muy atrasados. Así que yo creo que el trabajo es todavía muy arduo y el trabajo tenemos que hacerlo entre todos los paraguayos. ¿Vas a meter más administradores en aduanas? Yo creo que aduanas va a seguir siendo fortalecida por más. funcionarios de aduana y por funcionarios fuera de la aduana. Yo creo que es una necesidad que todas las instituciones públicas colaboremos de manera unida y yo creo que la O sea, aduana vas a no meter puede más ser. gente. ¿Y en otras instituciones públicas también? A ver, la práctica del comisionamiento es muy común, Luis. Esto que hicimos con la Dirección Nacional de Aduanas no es diferente a lo que hacemos con bueno, Obras pues, Públicas. sí, O sea, pues, le está metiendo el viceministro de Administración Financiera de Obras Públicas es un funcionario del Ministerio de Hacienda. Sí. El director financiero del Ministerio de Salud es un funcionario del Ministerio de Hacienda. La O sea, está interviniendo todo. No, la realidad es que el Ministerio de Hacienda ha hecho mucha inversión en capital humano que hoy le permite a otros ministerios poder beneficiarse de ese capital humano y lo seguiremos haciendo en esa misma línea. Ministro, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Luis. Tengo que hacer la pausa. Enseguida estamos de vuelta. Bueno, Enrique, ¿quién nos está respaldando? Estamos respaldados por Barcos y Rodados. Barcos y Rodados que presenta su nueva nafta Full 92 aditivada, formulada con aditivos multifunción que brindan mayor rendimiento y calidad, que mejora el desempeño a la vez que prolonga la vida útil del motor, ayudando a mantener limpias las válvulas de combustibles y mejorando con cada carga. Carga Full 92 aditivada de Barcos y Rodados y mejora tu auto desde el tanque. Barcos y Rodados. Bueno, estamos acá ya en la mesa, digo, con el doctor Hugo López. Bueno, es el abogado que fue destituido de manera muy curiosa por el equipo de Moria Kazan, de la actriz argentina. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Bien, Luis, encantado de saludarte, gracias por la invitación. Y estamos acá para, no para hablar de esa destitución. No, claro, porque es una argüellería, ¿no? Claro, es una cuestión, una anécdota que, bueno, en fin, terminó. Bueno, Pero por ahí te voy a pedir orden. un detalle, porque es una cosa muy extraña, ¿verdad? cómo no. Pero quería hablar primero, el caso de Moria nomás para entenderlo, ¿verdad? Porque me parece que se hizo mucho show también con el asunto y me gustaría saber en términos jurídicos cuál es la situación. Hubo una denuncia inicial que era el famoso robo de las joyas que había usado la señora Kazan en un espectáculo que se dio en Asunción. Después de eso, ¿qué fue lo que pasó? ¿El propietario de la joya llegó a un acuerdo con el representante de Moria? Efectivamente, cuando ocurrió la famosa desaparición de la joya, empezó el proceso penal, Moria volvió a la Argentina. El propietario Moria nombró un representante a través de un poder, un apoderado. El apoderado vino a Paraguay y negoció con el propietario de la joya, de la joyería, Armando Benítez, creo. Armando Benítez, sí. Claro, y acordaron un acuerdo, valga la redundancia, reparatoria. Y se reparó integralmente el daño ocasionado. O sea, pagaron, digamos. Pagaron el valor de la joya. Claro, lo que pasa es que yo estoy aclarando siempre en los medios de prensa que yo tuve acceso a la escritura pública por el cual
llegaron a tal acuerdo, pero los detalles nunca Nunca me tuviste. fueron, claro, nunca me fue. ¿Este Garbellano era el representante? No. Garbellano no, Garbellano es el representante artístico De Moria. Sí. Que no- el representante es este abogado famoso vino ahora. en Argentina, su compañero de oficina, Ah. el que está en el bailando. El compañero. Bueno, ahí está. Un hombre conocido, Sí, digamos. sí. Él suscribió con Benítez. Con Benítez un acta de acuerdo reparatorio. Y lo que faltaba era, República. digamos, pasar ese acuerdo entre partes en el ámbito privado al ámbito de la fiscalía. Ese acuerdo se presentó hace 2 años ya en el Poder Judicial, cuando se vino a Paraguay aquel otro ayudante de Moria Kazán, que estaba también procesado, porque son 3 los procesados, Garbellano, Moria Kazán y el otro chico cuyo nombre no recuerdo. Y cuando él vino y se sometió a la justicia paraguaya, ya se había presentado aquel acuerdo. Ya. Y en función a ese acuerdo obtuvo el beneficio de la suspensión condicional del procedimiento, o sea que obtuvo su libertad y su desvinculación del caso. Del caso. Sin embargo, el acuerdo privado fue firmado por Moria y por Benítez, no así las otras personas. Ajá. Pero a quien más afecta es a Moria. Sí. Y eso es lo raro. Lo raro digo porque esta es una cuestión que, como decías vos, ya se arregló en el ámbito privado, y cuando se arregla en el ámbito privado un hecho que pone en cuestión, digamos que... en discusión el tema de una propiedad. Claro. Una propiedad que desapareció. Delito. El que dice que tenía la propiedad hoy dice ya está resolvido el problema. Exacto, ya se resolvió el problema, ya no tengo nada que reclamar. Sí. Fui integralmente resarcido ok. del daño que me han causado y en consecuencia, y en esos casos, nuestro Código Procesal Penal, el artículo 25, inciso 10, establece que se extingue la causa. Ya. Entonces, o sea, no es que el Ministerio Público tiene que seguir investigando porque es un hecho de acción penal pública. No. Absolutamente. El Ministerio Público no tiene nada que ver acá, porque se requiere solamente la conformidad de la víctima. Ya. Y excepcionalmente, si es que la víctima no manifiesta su conformidad, que el Ministerio Público lo acepte. Pero o la víctima o el Ministerio Público. ¿Y qué es lo que es la homologación? ¿Por qué había que hacer eso? Y eso es una equivocación, un error en el que verbal en el que caemos los abogados, lastimosamente, porque la homologación se homologan, se le da aviso de legalidad a los acuerdos privados. Ajá. Pero este es un acuerdo que se hizo en instrumento público, ante una notaría pública. Ajá. Es decir, es un instrumento público y consecuentemente no necesita ser homologado, porque ya tiene aviso de legalidad en el momento en que se hizo en una escritura pública. O sea, lo que había que hacer era remitir al Ministerio Público y a la jueza del caso para que cierren la causa. Así mismo, ¿qué es lo que se hizo? ¿Qué es lo que se hizo? Ya hace más de 2 años se presentó eso en el momento ¿Y por qué al venir Moria termina ella ahora en El Buen Pastor, por ejemplo? ¿Por qué? Y eso es lo que no nos explicamos. Eso es lo que yo no me explico, porque nosotros habíamos previsto todas las situaciones, todas las... los escenarios posibles. Los escenarios posibles, pero lastimosamente ahora vino Moria y cambió el escenario en el sentido de que en estricta justicia la jueza tenía que haberle hoy recibido en su despacho, levantado su situación de rebeldía con la justicia paraguaya, porque al presentarse ya está poniéndose a disposición de la justicia, ya no está en rebeldía, y seguidamente la jueza debía haber declarado la extinción de la acción penal. Y se acabó. Y terminaba. Tomaba el avión y se iba a su casa. Claro, esa era ¿Y esto cómo tenemos que entonces interpretar esto que terminan mandándole al Buen Pastor encima que tenía la droga, que ya es otra historia? Esa ya es otra historia, pero y esto hay que interpretar como el servicio de la justicia paraguaya. Así estamos. Vos decías hace rato, por ejemplo, lo que ocurre con Juan Ángel Lampú. Hoy se presentó y hoy recuperó su libertad. Claro. Lo que pasa es que la libertad, y esto la gente se olvida, es el bien más preciado después de la vida. Absolutamente. Entonces, para que te cercenen la libertad, tiene que ser una cuestión muy jodida, o peligro de fuga, o alguna cosa como esa. Bueno, pero si hay peligro de fuga, por ejemplo, a Juan Ángel le secuestraron los pasaportes. El pasaporte, le pusieron una fianza bien alta, y eso también podrían haberle hecho a la señora Moria, por Moria, supuesto. Los abogados dejaban algunos bienes en fianza.
Bueno, para cerrar nomás, ella se molestó por digamos, el trato que tuvo, por eso es que finalmente te desvinculó. Pero es probable que sí, pero yo con anticipación había enviado por escrito De lo que podía pasar. lo que podía haber pasado, y dentro de las posibilidades estaba la de que pase una noche en una dependencia policial. Pero ahí le dijeron, tu abogado hizo todo mal, te mordieron, Y tu colega. probablemente hubieron algunos colegas que se metieron el día de contramano para beneficiarse con la publicidad. Claro, porque en realidad plata no va a ser gran cosa, este es un trámite medio... Y no es mucho. Es más que nada, digamos, aparecer como el abogado de la señora Casana acá en el... Pero prensa. duele porque uno empezó un trabajo, Claro. Le dio dirección y pues se frustra al final del camino, ¿no? Para cerrar nomás ya esto, doctor, es un desastre todavía nuestro Poder Judicial, ¿no? Nuestro Poder Judicial cada vez está peor, Luis, lastimosamente. Se seleccionan jueces. Fíjate lo que hace el Consejo de la Magistratura, selecciona jueces en función de la cantidad de cartulinas que presentan los candidatos. Los candidatos, los que pretenden ser jueces, no son los mejores abogados categóricamente, se dedican a hacer cursos. Y hay personas que hacen 2 o 3 maestrías al mismo tiempo. No sabemos ¿Cómo le da el tiempo? Claro, cómo le da el tiempo y cómo le da la plata también. Eso cuesta, solamente con el objetivo de llenar sus carpetas de cartulinas para poder satisfacer el requerimiento de la mayor cantidad de cartulinas que exige el Consejo de la Magistratura. Tendría que haber una carrera judicial, ¿no? Como hay en otros países. O sea, si vos querés ser juez, ya empezás luego la carrera judicial. Y tendría que haber, yo creo que los jueces tienen que ser seleccionados del pasillo. Tiene que ser una exigencia, una obligación que como mínimo tenga 10 años de experiencia en los pasillos como abogado independiente para posteriormente candidatarse para juez. Porque sacar del Poder Judicial un juez sin haber tenido la experiencia de caminar el pasillo es lo mismo de lo mismo. Doctor, te agradezco mucho. Muchas gracias, Luis. Hacemos una breve pausa. Enseguida hacemos ya el resumen con los caballeros de la mesa. Ya volvemos. Bueno, señores, vamos a hacer un resumen de lo que ha sido el programa. El tema económico nunca se agota, ¿verdad? Sí, nunca. Hay cosas que yo entiendo que hay procesos, ¿verdad? Los ministros de Economía siempre tienden a ser conservadores, inevitablemente. Todos pertenecen a la misma escuela, ¿verdad? Pero hay cosas que nosotros tenemos que debatir como sociedad. Si nosotros miramos la región, vamos a ver, primero que lo que nos cubre el Estado es nada. O sea, cuando nosotros hablamos de Argentina y hablamos de lo mal que está Argentina, cualquier pobre en la Argentina tiene una calidad de vida absolutamente más alta que la que tiene un pobre en Paraguay. Porque acá el Estado no existe. Desde los servicios básicos, ¿verdad? Claro, Desde el la cuestión transporte más mismo. básica. Desde El transporte mismo. público, la educación, que es un desastre, los hospitales públicos son un desastre. No es que sea culpa de esta administración en particular, venimos arrastrando desde hace mucho. Pero necesitamos tener actitudes mucho más revolucionarias, en el buen sentido del término, para cambiar eso. La estructura de los impuestos es una realidad. Resulta que vos tenés, por ejemplo, el impuesto a la renta personal. Es cierto lo que decía él, se demoraron casi, no sé, 25 años para poder tener. Fuimos los últimos. Fuimos los últimos en aplicar, ¿verdad? Pero resulta que cuando vos ganás un salario mínimo y el 90% de tu plata se va para pagar consumo, comida compras. Y cuando te vas a comprar la comida, pagás el 10% de IVA. Entonces vos pagaste más IVA que probablemente, no sé, por decirte, Juan Carlos Guasmosi, que obviamente, ¿cuánto de sus ingresos gasta para comida? Y debe ser el 0,00001%. Entonces eso nomás pagó IVA. Resulta que el IVA es el principal instrumento de recaudación que tiene hoy el fisco. Ese es el punto. Yo creo que él habla muy bien, ¿verdad? Es como un cassette que vos pones play, te repite el discurso. ¿Sabes por qué? Porque, claro, te dice, somos los que vamos a crecer más. Bueno, pero nuestro crecimiento previsto inicialmente era del 5,5. Y después fue del 5. Y después fue del 4,5. Y después fue del 4. Claro. Bueno, pues eso pasó en toda la región. No, bueno, pues eso pasó en toda la región. Pero y lo mismo pasó con el dólar. El Igual. dólar estaba así, 4.000, no 4.500 no pasa, no 4.700, no 5.000, Bueno, no claro, 5.700. claro. Lo que pasa es que Ahora te dicen
6.000 no pasa. Y bueno, pero lo que pasa es que nunca te pueden decir, va a llegar a 8.000. No, por supuesto que Obviamente, no te puede decir. obviamente. Tal vez la política de comunicación es la que está fallando, ¿verdad? No está fallando. Eso es así, Toto. O sea, no puede un ministro de Hacienda decir, va a llegar a 7.000. No puede. Siempre No, te va a no, decir, no. no va a pasar a 5.000, no va a pasar. Porque si no, crea una expectativa que hace que aumente más todavía. Claro, por ¿verdad? supuesto. Pero de repente lo que vos notás es que también falta un poco de realismo, de poner números también sobre la mesa y decir, sí, es cierto, porque vos no podés decir, independientemente del escenario regional, nosotros tenemos que consolidar. Claro que vamos a consolidarlo, Claro. pero con la altísima dependencia económica que tenemos nosotros, ¿cómo no vamos a necesitar jugar juntos con Brasil y con Argentina? No, totalmente. No. Esas son las cuestiones de fondo. Por eso yo digo, hay cuestiones estructurales que nosotros no conseguimos cambiar. El presupuesto es un quilombo. El Sigue siendo un presupuesto quilombo. público, claro, si vos tenés hoy que 87 de cada 100 guaraníes se va para pagar salario, el presupuesto es así, este es el presupuesto de este año, hasta acá es pago de salario. Sí. Entonces cuando voy a hacer el presupuesto del año que viene, yo recorto acá, pego en una hoja en blanco y este pedacito es lo que voy a Sobra cambiar. para algo. Claro, el resto ya está, no Sin tocamos contar nada. los gastos administrativos y cuestiones de cualquier Y la secretaria empresa, ¿verdad? Y la Bill, no, Todo el Claro. Ya está ahí todo en el el- cachivacherío que entra ahí, ¿verdad? ¿Qué hace Que- con el resto? Que no le Nada. estamos culpando al ministro de Hacienda, es la estructura del Estado. O sea, esta es una cuestión política. Esta es una cuestión que el Claro, y ahí pues presidente está el de la tema. República negocia con los líderes políticos para cambiar. Porque nadie quiere sacar. Acá están todos los amigos de lo político, ¿verdad? Claro. Entonces, esos son los problemas estructurales que son tan difíciles de cambiar y donde uno ve que el avance es muy gradual. Hay Nico avance, hay que decirlo. Pero si vos sos el tipo que se está cagando de hambre en las zonas marginales, resulta que vos te vas a morir antes que el cambio te genere alguna cuestión positiva. Tu hijo se va a cagar de hambre antes de que... ¿entendés? Tu nieto va a tener una educación de mierda antes de que haya un cambio. Entonces son 3 generaciones que se fueron Por lo a la menos Llegó mierda. la inundación. Claro. Si no vino el agua y limpió todo. Por lo menos Se una acabó. generación más te condena a que sigan en las mismas condiciones. Exacto. ¿verdad? O sea, esas son las cuestiones de fondo que son bien complicadas. El impuesto, el tema de la tierra. O sea, en este país, ¿por qué uruguayos vienen a comprar masivamente tierras en el Chaco? Porque la tierra no solamente es barata, los impuestos son nada. Los impuestos son nada. ¿Nos fuimos, Pico? ¿Viste que son censuradores ustedes? ¿Qué pasa? Me voy a escrachar en las redes sociales y después me van a echar. ¿Cómo que nos vamos a ir? Sí, nos vamos. Señores, hasta acá llegamos, nos vamos a encontrar el Y próximo pensar que martes. nos vamos a ver en 8 horas más. Sí, maldita sea. Hasta acá llegamos, chao. Políticamente Incorrecto fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Full 92 aditivada de barcos y rodados.